A la familia en Cristo, muy buenos días. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros al meditar en su palabra. Vamos a ir a la carta de los Colosenses, capítulo 1, versículos 1 y 2, para meditar en ella. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros, y de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Qué importante fue poder meditar en el día de ayer en el autor de la carta, en el apóstol Pablo, aquel que fue elegido por gracia del Señor para ser llevado claramente a escribir esta carta. Timoteo, su hijo en la fe, el cual fue circuncidado, cuidado, instruido en el carácter de los hombres de Dios, con temor a Dios. Es considerado verdadero hijo en la fe, tal como lo dicen estos versículos. Era un hombre temeroso de Dios, el cual se advierte en toda esta carta y otras cartas. Fue consagrado al ministerio para poder ser pastor de la iglesia. Un hombre que acompañó en los sufrimientos al apóstol Pablo, y es un hombre usado por Dios para asumir desafíos personales y de la extensión del reino de Dios. Y qué alegría poder meditar en esta verdad. El versículo 1 y 2 nos dan ideas puntuales, claras, de lo que el Señor está haciendo en medio de la iglesia. Lo primero que nosotros tenemos que meditar es en las palabras que dicen apóstol. Apóstol, que viene del griego apostolos, que significa enviado, encomendado, que lleva un mensaje de parte de otro. Y el apóstol Pablo lleva el mensaje de Dios hacia su pueblo, hacia la iglesia. Qué gozo para el apóstol Pablo decir: yo soy el apóstol. Pero no dice solamente que es el apóstol, dice apóstol de Jesucristo, que significa que él no se autonombró o se promovió o se autoenvió, sino que fue elegido por Dios, tal como dice en otras partes de la Escritura, como un abortivo, que el honor de su llamado, que el honor de su servicio está en la fuente, en el autor, que es Jesucristo, aquel que lo llamó. Qué alegría que nosotros podamos observar que la autoridad del apóstol Pablo no depende de él y no depende de una institución humana, sino de aquel que reveló como verdadero hombre y verdadero Dios, Jesucristo. Y entendiendo esta verdad, lo decimos claramente, porque nuestros versículos nos dicen que Él fue enviado por la voluntad de Dios, que es parte del plan de Dios. Informa a sus lectores que tiene toda autoridad dada por Dios, conferida por el mismo Dios, encomendada por el mismo Dios, y afirma y recalca que su mensaje viene desde el mismo cielo. Es la voluntad divina que lo que Él está instruyendo a la iglesia sea cumplida.
Por eso, mis amados hermanos, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente has entendido que ese llamado que Dios te ha hecho para servir en la iglesia viene de Dios? Ese encargo que tú has recibido como pastor, como anciano, como diácono, viene de Dios y para su gloria. Que ese encargo que tú has recibido como ser miembro legítimo de la iglesia viene de Dios. Porque si es así, trabajemos para Dios. Vivamos para la extensión del reino. Aprendamos a morir a los deseos de este mundo y a las tentaciones de este mundo. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos comprender esta verdad. El versículo 2 dice claramente: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice a los santos en Cristo, aquellos que están como una moneda dentro de una mano. Eso significa y donde vaya la mano va la moneda. Y debemos notar que hay una relación estrecha de santidad, de fidelidad. Pablo comienza hablando a los colosenses, porque ellos eran apartados o santos para una vida nueva, para la manifestación de la gloria de nuestro Dios. Fueron trasladados del mundo, del reino de Satanás, del reino de la oscuridad, a la luz admirable, al rebaño de Cristo. Ellos fueron apartados para servir a Dios y para servir a sus propósitos, y antepone la santidad a la fidelidad. Antepone una vida nueva a una vida religiosa. A Dios le plació de esta manera llamar la atención de su iglesia, porque dice que somos santos y fieles. Pero primero tenemos que saber que para ser fieles tenemos que haber sido apartados. Y la fidelidad tiene que ver con la lealtad, con el compromiso. Porque la fidelidad es una virtud forjada por la propia mano de Dios en el corazón de los hombres elegidos para ser parte del reino de Dios. Y estos se conforman en una familia, dice hermanos en Cristo, y debemos recordar enfáticamente que el mundo solo tiene dos familias: los que están en Cristo y los que no están con Cristo, los que tienen a Dios Padre, como su Rey, como su soberano, y en Cristo fueron adoptados, y aquellos que tienen a su padre, Satanás, el que obra con poder. Pablo reconoce que los colosenses pertenecen a la familia que son de Cristo, y el vínculo fraternal verdadero, único, eran de un mismo Padre Celestial, bajo una misma voluntad. Y los creyentes de Colosas que se reunían en el nombre de Cristo estaban unidos a Cristo a través de su vida y de su muerte. Estar en Cristo significa, amada iglesia, pertenecer a Cristo, ser de Cristo, vivir para Cristo. Y es una condición para todos los hijos de la fe, de ser salvos, ya que los salvos tienen dos ciudadanías: la física, que es muy temporal, y la real, la verdadera, la teológica, es la eterna, la que abrazamos, la que esperamos para vivir en ese mundo al lado de nuestro Señor por toda la eternidad, y es la ciudadanía que está en los cielos. Oh, mis amados hermanos, quiere el Señor que nosotros podamos comprender, entender esta hermosa verdad y vivir bajo estas premisas, y vivir
bajo la realidad que somos santos porque Dios nos apartó, fieles porque Dios forjó la fidelidad en cada uno de sus hijos, y que estamos relacionados unos con otros en el hermoso vínculo de la familiaridad, de la fraternidad, para su gloria. Y es así que experimentamos la gracia y la paz en medio de nosotros. Que el Señor los bendiga. Pastor Juan José Dávila Ceballos, Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma.